Bendiciones, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Mi nombre es Zule y te estoy hablando desde New York, pero soy argentina. Para los que no me conocen, estoy felizmente casada con Jorge y tenemos una hermosa familia en este país que el Señor nos ha regalado y nos ha enviado acá. Y también pastoreamos el ministerio Fans de Cristo. Así que si todavía no te has suscrito, si todavía no nos has escuchado nunca, te pedimos que nos acompañes en esta hermosa misión que es servir y predicar el Evangelio de Jesucristo a través de Internet. Así que bendecimos YouTube, bendecimos a Instagram y le damos gracias al Señor porque nos ha llamado a predicar el Evangelio en todo tiempo. Hoy un tema poderoso que quiero que podamos hablar juntos, que podamos meditar en esta palabra y no solamente en un ámbito específico, sino que meditarlo en cualquier área de nuestra vida. El hablar y el traer la justicia de Dios donde quiera que estemos. Dios te llamó a vos y me ha llamado a mí para hacer luz en medio de la oscuridad. Jesucristo dio la vida por nosotros, no solamente para regalarnos la vida eterna, sino que Él también nos ha traído el reino de Dios en esta tierra. Podemos ver en el Nuevo Testamento que Él decía, alegraos porque el reino de Dios ha venido a través de mí o a través de Jesús. Así que tanto vos como yo hemos sido llamados para ver la gloria de Dios en esta tierra. Y hoy quiero hablar y compartir con ustedes sobre esa justicia y meditar juntos que tanto nosotros como hijos de Dios estamos siendo verdaderamente de luz en medio de la oscuridad. Cada vez que prediques de Jesucristo, cada vez que alguien escucha hablarte o mira tu vida, estás hablando de Él, porque su presencia está dentro de nosotros. Gloria a Dios, ya no tenemos que buscarlo en un templo específico, sino que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y podemos adorarlo en todo tiempo. Qué maravilloso es eso, porque antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y antes de que Él muriera y resucitara, el Espíritu Santo no estaba dentro de sus hijos, dentro de las personas, ¿sí? Sino que las personas tenían que ir a buscarlo en un templo, adorarlo, y había muchos rituales y muchas cosas que había que hacer para que pudiéramos entrar en la presencia de Dios. Pero todo eso se ha caído. Gloria a Dios, ya no hay intermediarios. Ya no hay intermediarios entre nosotros y Dios, y que en cualquier lugar donde estemos podemos ser luz, predicar, adorar al Señor. Podemos estar cocinando, podemos estar trabajando, podemos estar en cualquier situación, ¿sí? Aun cuando dormimos, el Espíritu Santo que vive dentro de tu vida y dentro de la mía, Él continúa trayendo la palabra y manifestando la vida de Cristo en nuestros corazones. Luz. Donde hay luz, hay justicia de Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros muchas veces no tomamos una actitud activa de verbo como era Jesús, ¿sí? Y hacer las voces de aquellos que no la tienen, de poder hablar y traer la justicia de Dios donde hay confusión, donde hay algo que no está correcto, donde hay algo que éticamente no es correcto. Más que nada nosotros tenemos que aplicar esto dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la congregación. ¿Sí? La congregación puede ser online, la congregación puede ser física, podés tener una comunidad cercana, unida por el Espíritu, porque ya no es de carne, ¿sí? Sino que es una unión espiritual a través del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando hay algún tipo de diferencias? ¿Qué pasa con nosotros cuando hay injusticia dentro de esa comunidad donde nosotros vivimos? ¿Cómo actuamos nosotros que somos luz, que el Espíritu Santo vive en nuestro corazón? ¿Cómo nosotros resolvemos? Y podemos tomarlo como ejemplo para que lo meditemos juntos. El pasaje de 2 de Samuel 18, ¿sí? Podés leerlo un poquito antes y podés leer también unos versículos más adelante. Habla de la historia
de Absalón. Absalón era el hijo del rey David, el rey que tenía el corazón conforme a Dios, dice la palabra. Pero algo sucedió dentro de esa familia, que lo podemos poner en diferentes contextos de nuestras vidas, ¿sí? Pero dentro de esta familia, y me voy a enfocar hoy dentro de la familia, ¿sí? Y un poquito también con la congregación de la iglesia, ¿sí? Hubo algo doloroso que pasó, ¿sí? En la familia de David. La hija de David, Tamar, ella fue violada. Y fue violada por su medio hermano Amnón y Absalón, también hijo de David. Pero ¿qué pasó cuando Tamar fue violada? Absalón se disgustó mucho con David. ¿Por qué? Porque él entendía que David no hizo nada para protegerla. Ella había sido violada, había sido, bueno, la vergüenza que eso trae, el trauma, el dolor por su medio hermano. Y Absalón vio la tristeza de su hermana y él esperaba que David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Pero no era perfecto, era como vos y como yo, pero él tenía el corazón conforme a Dios. Y podemos ver acá en este pasaje la imperfección de David, ¿sí? Con un corazón conforme al de Dios, pero un corazón imperfecto, tomando malas decisiones. Y David tomó una mala decisión en ese momento, de no hacer justicia, de no traer luz y de mantenerse callado con lo que le había pasado a Tamar. Entonces Absalón, enojado, disgustado, frustrado, ¿cómo es posible que el rey o el padre no haya traído justicia? Y esto quedó como que si nada hubiera pasado. Entonces Absalón empezó a crecer en él el resentimiento, el odio, la frustración, el rencor, y él tomó venganza por manos propias. ¿Y qué hizo Absalón? Ahí empezó a crecer todo un odio, un resentimiento, cuando la justicia de Dios no es traída dentro de un problema que puede surgir en nuestra familia. Él mata a su medio hermano y cuando mata a su medio hermano, él esperaba que David trayera esa justicia o que le dijera, hiciste muy bien, yo te entiendo porque la verdad que pasó esto y vos hiciste justicia, pero David, al contrario, David no se alegró por lo que hizo su hijo Absalón. Y Absalón ahí empezó a crecer aún más el odio, el orgullo en su corazón, la violencia, y decidió levantarse contra su padre. ¿Y qué hizo Absalón, el hijo del rey, el amado hijo del rey de David, del hombre conforme al corazón de Dios? Empezó a armar un plan para matar a su padre, para derrocarlo y tomar él el gobierno, porque él entendía que su padre no estaba capacitado para llevar el reinado, que no estaba a la altura de las circunstancias cuando había un problema y un dolor tan grande dentro de esa familia. Absalón no vio la justicia, Absalón no vio la luz de Dios en medio de la oscuridad. Nosotros sabemos que hay veces que podemos hablar sobre un problema, podemos hablar, podemos pedir perdón, podemos tratar de arreglarlo, pero no vamos a resolverlo, que solamente la presencia de Dios, el poder de Dios va a hacer sanar esas heridas, va a hacer que ese problema se resuelva y tal vez tengamos que esperar tiempo en el Señor para que Él intervenga, pero nunca nosotros podemos callarnos, ni en nuestra familia cuando pasen cosas dolorosas, ¿sí? Hay veces que los papás no queremos hablar, vemos que está pasando algo que es injusto, que tiene que ver con las tinieblas, la oscuridad, de donde Dios nos sacó. Y nosotros por no confrontar, porque tenemos miedo de traer problemas, es mejor dejo así, ya va a pasar, ya se va a sanar. Pero las personas que están bajo nuestro cargo o confían en nosotros como padres, como líderes espirituales, ellos están esperando que nosotros traigamos justicia, que algo hagamos, o sea, que no nos callamos, algo tenemos que decir, algo tenemos que disciplinar. Si estoy hablando en el buen sentido de la disciplina, trayendo la palabra de Dios, el arrepentimiento, ¿sí? Y cuando eso no sucede, la violencia
la maldad, el rencor, la falta de perdón, empieza a crecer en medio de ese problema que Dios nos ha dado la capacidad para resolver, hablarlo y traer el Espíritu Santo en medio de esta situación. Yo no sé si eres responsable de tu casa y tal vez estés pasando por por un mal paso que ha pasado en tu casa. A lo mejor no ha sido una violación, a lo mejor no ha sido algo tan grave como le pasó a la hija de David. A lo mejor son otras cosas pequeñas, pero el corazón de nuestros hijos, si nosotros no hablamos, si nosotros no traemos luz, no traemos la palabra, no sacamos a la luz eso que está sucediendo, podemos lastimar el corazón de nuestros hijos. Lo mismo pasa en las iglesias, en las congregaciones. Si el líder espiritual de ese lugar sabe que está pasando algo que tiene que ver con el pecado, que tiene que ver con el dolor, que hay personas que están sufriendo, que hay personas que están esperando la justicia de Dios, que esa persona en quien están depositando su confianza diga algo o haga algo, pero nos callamos, generamos dentro de nuestra comunidad, dentro del territorio que Dios nos dio para gobernar, generamos una vida que se levanta no estamos hablando de un extraño, estamos hablando de vida cercana. Nuestros propios hijos se pueden levantar contra nosotros, ¿sí? Puede ser que un padre se levante contra un hijo si hay algo que no los estamos hablando, que no estamos trayendo la justicia de Dios, que no estamos sacando a la luz. Tenemos que hablarlo dentro de la iglesia. Un líder se puede levantar, una persona que has invertido tanto y que has discipulado con tanto amor y con tanta dedicación y has dado tu tiempo, pero si te callas ante una justicia, si no lo denuncias, si no haces saber, ¿sí?, a través de tu posición como líder, como padre, que eso está mal y que eso hay que arreglarlo y que eso no tiene que quedar así. No hacer oídos sordos, no tapar nuestros oídos, sino que ejercer autoridad, la autoridad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartirles acá lo que decía David cuando Absalón se levantó con un ejército, lo manipuló y se ha hecho de un ejército para derrocar a David. Entonces el ejército de David lo derrota y los soldados terminan matándolo a su hijo, a Absalón. Y cuando David se entera de esto, si bien esa batalla ganó David, los soldados de David lo vencieron, pero trajo un dolor tan grande a ese padre, a esa familia. Esto puede traer un dolor muy grande dentro de donde Dios nos puso para ejercer autoridad, para traer el amor, la luz y la justicia de Dios conforme a la posición que Dios nos ha dado, ¿sí? Y David dijo eso. Entonces, cuando le dieron la noticia que su hijo lo habían matado, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Se lamentaba tanto David. Y él podría haber evitado esto. Él podría haber evitado esta tragedia. Él podría haber evitado que cuántas personas murieran, porque murieron muchos soldados. Murieron no solo su hijo, sino que murió mucha gente. Y él podría haber evitado esto trayendo la justicia de Dios dentro de la autoridad que Dios le había dado como padre y como rey. Sabemos que amamos a David. Tenemos historia de David maravillosa, que tenía un corazón conforme al de Dios. Pero acá nos está mostrando la palabra que no somos perfectos, ni como padres, ni como líderes religiosos, líderes de la congregación. Si nosotros no somos perfectos, entonces cuando hay algo que no está bien, lo peor que podemos hacer es callarnos. No sé si tenés algo hoy que el Señor te está hablando con esta palabra para evitar el dolor, para evitar el dolor más adelante, cosas que no hacemos hoy, que no resolvemos hoy, ¿sí? Tenemos que ser como Zaqueo. Zaqueo, cuando él se dio cuenta que
tuvo un encuentro con Jesús y supo que estaba mal lo que él estaba haciendo. Él corrió con la ayuda de Dios, obviamente de Jesucristo. Él corrió a pedir perdón, él corrió a remediar, a arreglar, ¿sí? Eso mal que le había hecho. El Espíritu Santo nos da fuerza y nos da esa paz y ese espíritu libre para poder hablar y nunca callarnos. Dios te bendiga y que seas ese hombre y esa mujer que traiga luz y justicia en las naciones.